Le doy la bienvenida. Vamos a entrar ya a estudiar el capítulo 4 del libro Apocalipsis. Recuerden que nos estamos saltando el capítulo 2 y 3, que tiene que ver con la parte histórica de las iglesias, pero eso nos hemos saltado, vamos a verlos en otro momento. Porque quería empezar ya más a detallar las profecías en sí mismo que empiezan desde el capítulo 4. Entonces, el gran título de esta primera porción es el trono de Dios. ¿Ya? Vamos a ir al libro Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 al 4. Después de esto, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de sardio. En otras versiones dice cornalina, pero la traducción más exacta es sardio. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Entonces en estas porciones de estudio vamos a tratar de interpretar estos 4 versículos. Unas aclaraciones previas antes de explicar propiamente la visión que está teniendo Juan. La primera aclaración es que es necesario que muchas cosas espirituales se entiendan desde la perspectiva del espíritu del ser humano o desde la perspectiva de lo que Jesucristo llama el Espíritu de Dios. Por eso ahí Juan empieza diciendo de que cuando Él entra en espíritu es donde empieza a tener esa revelación, ¿no? Porque no se puede ver de otra manera. Las cosas de Dios solamente pueden ser vistas desde el espíritu. Otra aclaración previa es que aquí, en los actos seguidos, vamos a hablar de cómo Dios va estableciendo una serie de decisiones que van a darse en un orden preciso para que se logre el dominio de Jesucristo. Esta es la famosa profecía del dominio del Mesías que viene de Daniel. Dice ahí que, por ejemplo, esto no solamente se da aquí en Apocalipsis, sino que también lo podemos ver en el Salmo 110, versículo 1. Hay otra cita que habla de la profecía del Mesías, del dominio del Mesías, que está en 1 Corintios 15, del 25 al 28. Dice así, 1 Corintios 15, 25 al 28. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ahí está la misma idea del Salmo. Lo que está haciendo aquí Pablo está haciendo un eco del Salmo 110. Y esto es importante que lo entiendan porque mucha gente piensa que la venida de Jesús es inopinada. Claro, el evento es inopinado, nadie sabe cuándo. Pero en el sentido estricto no es inopinado, no, es muy preparado. Va a venir en el momento exacto cuando todo esté tan ordenado que el dominio de Él va a ser perfecto. Cuando Él vino por primera vez, también fue una venida planificada. No vino durante el imperio babilónico, no vino durante el imperio persa, no vino durante el imperio griego. Vino exactamente en la vigencia del imperio romano. ¿Por qué? Porque era una venida planificada. Su segunda venida también es planificada. No es a lo loco. ¿Qué eventos tienen que suceder para que eso pase? Eso es lo que venimos justamente estudiando y pretendemos que al final del libro de Apocalipsis comprendamos cuándo será esa época. Porque es algo programado, son planes específicos. Dicen, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Padre. 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, ¿no? Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. El Padre primero sujeta todo al Hijo para que Él ascienda. Una vez que el Hijo asciende, el Hijo se somete al Padre. ¿Ya? Ese es un plan perfecto. Para que Dios sea todo. En el capítulo 4 vamos a ver un trono donde se destaca a Dios como creador. Y también se va a destacar a Dios, al Padre, como redentor. En el 5 se desarrolla que Dios es redentor, porque ahí recién vamos a ver cómo está ascendiendo el Hijo. Pero en el 4, que es donde estamos, vamos a ver que Juan tiene la visión del Dios como el creador de todas las cosas. Y que a veces nosotros
como creyentes o como seres humanos no comprendemos muy bien ese rol de creador que tiene el Padre. Pero Juan por primera vez nos va a mostrar ese rol creador del Padre. Así que, ¿cómo empieza la escena si volvemos al capítulo 4, versículo 1? Dice, después de esto miré. Esa expresión, fíjense en esa expresión en el versículo 1. Después de esto miré. ¿Qué significa? Que ya venía hablando de las iglesias, que era el tiempo presente. Entonces recuerden que hay cosas que fueron, que hablaron del Mesías, las cosas que son, que hablan de las 7 iglesias de su tiempo, y ahora recién estamos entrando a las cosas que serán. Por eso la expresión, después de esto, que yo estoy hablando del presente, recién voy a hablarles del futuro. A partir del 4 recién estamos haciendo escatología pura, ya como les dije en la clase pasada. Entonces, la expresión después de esto miré, es una expresión de una experiencia exclusiva de Juan. Él es el único que está teniendo esa experiencia de ver el trono y qué nos dice ese trono. No es un rapto, como algunas escuelas o ideologías pretenden hacer ver. No es un rapto, no tiene nada que ver con el rapto, porque es un hecho, una experiencia específicamente de Juan. Vámonos a Génesis, capítulo 28, versículo 16. Recuerden que Jacob recién estaba aprendiendo a conocer al Padre y recién estaba teniendo experiencias espirituales. Recuerden que estaba huyendo, ¿ya? Y aquí en Génesis 28, 16 tiene esta revelación similar a la revelación de Juan. Por eso es que podemos afirmar que esa puerta siempre ha estado abierta, ¿ya? Esa puerta que se está viendo es decir, ahí el Juan ve la puerta porque alguien ya la abrió. O sea, no es que estaba cerrada, sino que estaba entreabierta, es decir, que estaba siempre abierta, como un portal en el tiempo, en el espacio, pero es una puerta que siempre está abierta. Y leamos Génesis 28, 16, dice, y despertó Jacob de su sueño. O sea que la visión que tiene es en tiempo real, es en vivo y en directo, en espíritu. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. ¿Y qué dice? Y puerta del cielo. O sea, Jacob ya vio la puerta. No es algo nuevo en Apocalipsis. La puerta siempre ha estado abierta. Y si ustedes leen antes, ¿qué pasa en esa puerta? Conecta una escalera entre el cielo y la tierra. Y dice que subían y bajaban. Esa es la realidad espiritual que vivimos ahora. Hay una conexión entre ese mundo espiritual invisible y nuestro mundo visible material. Es un portal donde los ángeles van y vienen, donde los ángeles hacen su trabajo. Es decir, que nuestra interacción con Dios en el cielo, hermanos, que es la experiencia de Juan que está viendo, que nos está mostrando a nosotros, el que gobierna es Dios. Lo primero que aparece en los cielos es el trono de Dios, Él sentado sobre su trono, porque Él domina en los cielos. Todos se someten a la voluntad del Padre. Por eso nuestra oración continua del Padre nuestro, que estás en los cielos, hágase tu voluntad acá en la tierra, como allá se hace. En el cielo todos obedecen al Padre. Los únicos que nos damos el lujo de desobedecer al Padre somos acá en la tierra. Y obviamente los ángeles caídos que ya le desobedecieron. Pero lo que más le impresiona a Juan es eso, que el cielo, el panorama del cielo está dominado por el trono del Padre. O sea, la impresión que él debe haber tenido de ver un trono maravilloso sentado al Padre y que todos le adoran, todos se postran delante de él, nadie hace nada sin que él se entere. Esa es la realidad de los cielos, que por ahora no es nuestra realidad. Y por eso es que es importante que sepamos algo del trono de Dios, algo del Padre. Vayan a Juan capítulo 17, versículo 3. Por eso que Juan aquí en la revelación se esfuerza en describir qué está pasando en el trono. Juan 17, 3. Juan se está esforzando en describir cada elemento de la revelación, porque cada figura que él ve tiene un significado profundo. Nos quiere transmitir algo, una visión tan sencilla aparentemente, pero que es tan profunda, ¿no? En Juan 17:3 vuelve a decirnos Juan, y esta es la vida eterna. A veces a usted le preguntan, ¿qué es la vida eterna? No saben qué responder muchas veces. Uno dice, que voy a vivir para toda la vida en el Edén, nunca voy a morir, voy a tener todo, voy a ser feliz. Pero eso no es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna según este pasaje?
La vida eterna, dice, es que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Padre, al Creador, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Cuando usted le pregunta qué es la vida eterna, esa es la vida eterna. Obviamente no vamos a morir, tendremos todo, no habrá sufrimiento, no habrá pecado, pero eso es lo secundario. Lo primordial es que nuestra mente por fin va a estar completada. Vamos a entender por qué existimos, por qué vivimos. Vamos a entender quién es Dios. Y esa es la vida eterna. Mientras no conozcamos al Padre y no conozcamos al Hijo, nunca tendremos un concepto de la vida eterna completo. Podrán decir muchas cosas de la vida eterna, pero fundamentalmente la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Y la gran pregunta es entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Es la gran pregunta. Entonces volvamos a Apocalipsis 4, versículo 3, y aquí vamos de a poquitos a tratar de entender qué es, cómo es Dios. Miren lo que dice. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, dicen sus versiones. Primer detalle de esta expresión. No es que Dios sea una piedra, ¿correcto? Porque cualquiera podría pensar eso. Primero, no es una piedra, sino que su aspecto es semejante a esa piedra. Esa piedra nos quiere decir algo, esos colores nos quieren decir algo del Padre, como atributos. Porque Dios es trascendente a la materia. A pesar que la materia depende de Él, fundamentalmente del Hijo, pero el Señor está fuera de la materia. Eso lo conocemos como que Dios es trascendente. Dios no es inmanente. Inmanente significa que vive en todas las cosas. Pues mucha gente dice, Dios vive en los templos, vive en las casas, vive en la mesa, vive en la silla, vive en el río. Y la gente lo que hace ahí es un panteísmo, ¿no? Dios no vive en la materia. Dios trasciende la materia, porque es eterno, ¿no? Pero la materia se sostiene por Él, pero Él no es materia, ¿ya? Entonces, primer detalle es que las piedras reflejan algo del carácter del Padre, ¿no? Y aquí aparece una piedra en dos sentidos. Dice que es semejante al jaspe y semejante al sardio. En el griego original, la palabra que ha sido traducida por cornalina, en realidad es sardio, que viene del hebreo adén. No tengo la palabra en griego que aparece ahí, pero la traducción no es cornalina, la traducción es sardio. Lo que pasa es que la cornalina actualmente es como mencionar a un rubí, que es rojo. Esa es la visión moderna del rubí o cornalina, que es rojo. Pero en los tiempos antiguos que es escrito Apocalipsis, el sardio era el que tenía como un diamante rojo, es el sardio. ¿De dónde sacamos eso? De lo que Plinio el Viejo, que fue un militar romano del primer siglo, él hizo un registro de todas las piedras preciosas de su época. Y ahí Plinio el Viejo es que hace descripción del sardio, lo que hoy día podríamos aproximarnos que es el rubí, que es como un diamante, pero rojo. Pues aquí están apareciendo dos eventos, el jaspe y el sardio. El jaspe es verde, como la esmeralda, como algunos diamantes, es verde. Entonces está hablando aquí de dos piedras, una de aspecto verde y una de aspecto rojo. La palabra jaspe es la traducción del griego iaspidí. Fíjense que en el pectoral del sacerdote, y esto nos va a decir algo, en el pectoral del sacerdote, ¿se acuerdan que la vez pasada vimos en una figura cómo se vestía el sumo sacerdote, verdad? Lo más resaltante de un sacerdote es que tiene un pectoral con 12 piedras preciosas que representan las 12 tribus. La primera piedra que aparece en el pectoral, en la parte superior izquierda, es el jaspe, la esmeralda, la primera piedra. Y la última piedra en la parte inferior derecha es el sardio, el rojo. Entonces, ¿qué nos dicen los colores de la piedra? Que es la primera y la última. ¿De quién es ese atributo? De Dios. Entonces, fíjense que hasta las piedras están hablando de la eternidad del Padre. No aparece una piedra azul, no aparece una piedra amarilla, no aparece ni el oro siquiera. Lo que primero aparece en la visión que tiene Juan del trono de Dios, que el trono es semejante al verde y al rojo. Traten de imaginarse el trono de esos colores. ¿Qué quiere decir? El verde es la creación, porque Dios aparece como el que crea todas las cosas. Verde es vida, las plantas son vida.
Entonces, esa es la primera visión, que lo verde es el carácter creador de Dios. Y el rojo es la redención, la sangre de Cristo. Y además significa el primero y el último. Curioso. Podemos ver, segundo detalle, y ahí vamos terminando. El segundo detalle es que el trono tenía un arco iris alrededor. La primera vez que aparece un arco iris, ¿dónde es? Es en el libro de Génesis, cuando pasó el diluvio y el Señor hace un pacto. Hace un pacto, primer pacto de la economía divina, primer pacto de las dispensaciones del Señor con Noé, ese pacto noético. ¿En qué consistía ese pacto? En que nunca más el Señor iba a destruir el planeta con agua. Dice con agua nunca más. Nunca más, no, pero con fuego sí. ¿No? Entonces, pero es un pacto. ¿Pero qué refleja el arco iris? Que Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Y fíjense que nunca más el planeta ha sido inundado como en esa época. Que el arco iris refleja otro aspecto de Dios. ¿Qué aspecto refleja ahora? Su fidelidad, su amor, su misericordia. Porque muchas veces, varias escuelas teológicas, varias posiciones de hermano, en la teología se considera solo la soberanía de Dios. Es como si Dios nos dejara todo a nuestra responsabilidad y que Él tiene el control de todas las cosas. Pero lo que debemos entender nosotros es que se puede presentar una imagen arbitraria de Dios si solamente hablamos de su soberanía. Tenemos que contrapesar la visión de la soberanía de Dios con este aspecto de la fidelidad. Porque gracias a los pactos, que son por lo menos 8 en toda la Biblia, el Señor muestra su fidelidad y que Él es fiel a los pactos. Él ahora es fiel al pacto con su Hijo Jesucristo, ¿no? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él es fiel. Y Él no ha roto ese pacto, no lo va a romper. Dios es soberano, ¿verdad? De todas las cosas. Pero también es fiel a los pactos. Cuando ese arcoíris entonces domina la escena del trono de Dios, lo primero que nos está diciendo, ¿saben qué? Dios puede gobernar en todo el universo. Y Él en realidad puede hacer lo que se le da la gana. Pero también el aspecto del arcoíris dice que Él respeta los pactos. Entonces eso nos proporciona ¿qué? Seguridad. Juan está viendo que Dios no solamente es un Dios que tiene control sobre todas las cosas, sino que es un Dios que respeta los pactos. Y eso nos produce a nosotros seguridad. Porque en realidad puede hacer lo que quiere con nuestras vidas. Pero su otro aspecto fundamental en la visión de Juan y en la visión a lo largo de toda la historia es que Dios es un Dios de pactos y que Él no lo va a quebrar, ¿no? Si pasa algo en nosotros es por causa del pecado. Y el Señor nos hace y nos mete en líos cuando Él quiere que reaccionemos y nos demos cuenta de nuestro pecado. Y dice, oye, hasta aquí para. No nos ha dejado solos. ¿Por qué nos podría dejar solos en nuestro pecado, verdad? Si Él te ve en pecado, que te vas a la dimos. No, ándate. Por eso soberano puede hacer lo que quiera. ¿Pero qué hace? Te detiene. Por su pacto con el Hijo. Porque Dios es fiel. Entonces, si sufrimos es por nuestra culpa. Y aún por nuestra propia culpa, Él interviene para ayudarnos. Porque miren, si Dios no nos detiene a causa de los pecadores que somos, estaríamos muertos y perdidos. Porque es soberano, tiene sus escogidos, no se ha predestinado, pero hasta acá nomás llegaste. Y te rescata aún habiendo pecado nosotros. Eso es lo que está viendo Juan por ahora. En la próxima clase veremos más detalles que son sorprendentes. Vamos a hablar sobre la predestinación para que tengan una comprensión más amplia de eso, ¿no? Y que el Señor nos bendiga y podamos aprender más esta noche.